Buen día, mi nombre es Blanca. Para empezar, quisiera compartir con ustedes un mensaje acerca de quién es Jesús o la Biblia, qué dice acerca de quién era Él. Antes que nada, me quiero iniciar con una oración. Señor Todopoderoso, grande y misericordioso, gracias te doy por este momento en el que puedo compartir tu palabra pidiendo la presencia del Espíritu Santo y de que pueda dirigirme, Señor, y que tus palabras sean claras, concisas y que lleguen a tocar corazones y mentes. Gracias te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, lo primerito que quisiera hacer también es invitarles a tener sus Biblias con ustedes y que las puedan abrir para recorrer el lindo camino iluminado por nuestro Señor Jesucristo al abrir los textos de la Biblia que voy a compartir con ustedes. Para empezar, la identidad de Jesús es un tema de mucho debate. ¿Quién decía él que era? ¿Qué dice la Biblia acerca de él? En primer lugar, en Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús declaró: yo y el Padre somos uno. Es posible que esta declaración no implique inmediatamente que Él es Dios, pero la reacción de los judíos demuestra que lo entendieron como tal. Intentaron apedrearlo por blasfemia, ya que creía que Él, un simple humano, afirmaba ser Dios. Jesús nunca trató de aclarar o corregir su comprensión de la declaración que él hizo, lo que indica que de hecho estaba reclamando igualdad con Dios, redentor humano de la humanidad, Jesucristo. En Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús afirmó haber existido siempre, lo cual es un atributo de Dios. Él dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Esta declaración provocó una reacción hostil por parte de los judíos, que intentaron apedrearlo de nuevo. Al llamarse a sí mismo yo soy, Jesús aplicó un nombre de Dios a sí mismo, como se ve en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14, en donde dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aunque los judíos rechazaron la identidad de Jesús como Dios encarnado, entendieron lo que quería decir. Entonces, vemos que en el libro, por ejemplo, de Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan 1, 14, dice que en el principio era el Verbo, o sea, Cristo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En otras palabras, Cristo es nuestra salvación. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Podemos recibir la luz del cielo como cuando estamos dispuestos a ser vaciados de nosotros mismos y no podemos discernir el carácter de Dios hasta que nosotros aceptamos a Cristo por fe, a menos que consintamos en llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y ahora tenemos el verso de la Biblia que le tiene varios adjetivos a nuestro Señor. Está en Isaías capítulo 9, versículo 6, en donde dice: porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son los atributos o los nombres que se le dan al Señor Jesucristo. En Daniel capítulo 9, versículo 5 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. A Jesucristo se le decía el Mesías y también príncipe. En Ageo capítulo 2 versículo 7 dice: haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones, este es Jesucristo, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial, hablando de Jesucristo, abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces Jesucristo también tiene el nombre de manantial. Él es quien hace la purificación del pecado por la humanidad. También se le llama el sol de justicia en el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En Mateo capítulo 1, 23 se le llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También es nuestro gobernador y nuestro guiador. En Mateo capítulo 2, versículo 6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. También se le llama el Hijo de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 3 dice: y vino a él el tentador, o sea, Satanás, y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 20, se le llama el Hijo del Hombre. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. También se le llama médico. En Mateo capítulo 9, versículo 12, dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En Marcos capítulo 1, 24 se le llama el Santo de Dios. Dice, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. En Lucas capítulo 2, versículo 25 al 31, se le llama la consolación de Israel y también salvación. Y dice lo siguiente: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, o sea, Jesucristo, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Este es el Señor Jesucristo. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, como dije en estos versículos que leí, se le llama el ungido del Señor, consolación de Israel y también salvación. También se le llama profeta. En la Biblia se le llama profeta. Lucas capítulo 13, versículo 33 dice: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y en Juan capítulo 7, versículo 40 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Esto lo decían refiriéndose a Jesucristo. También se le llama el unigénito del Padre. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también se le llamaba el pan de vida, o se le llama todavía. Me dirijo en la Biblia, pero Cristo todavía es
todos los atributos, todos los nombres que estoy describiendo, todavía se le llaman a Él y continuará por una eternidad haciéndolo. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 48 a 51 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo es el pan de vida. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 5, Jesucristo es la luz del mundo. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. También se le llama la puerta de las ovejas. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. También es nuestro amigo. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 12 al 15, dice, este es el mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es nuestro Señor y Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 34 al 36 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, diciendo, hablando del Padre y del Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, dice que es nuestro juez, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los con haberle levantado de los muertos. También es nuestro libertador. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 26, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, hablando de Cristo, que apartará de Jacob la impiedad. Jesucristo también se le llama el poder de Dios y sabiduría. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, nos dice que, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo también es nuestra Pascua. En el libro de 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. También se le llama el segundo Adán. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer, o sea, después, el postrer Adán, espíritu vivificante. Cristo es nuevamente, como para repetirlo, es nuestro segundo Adán. También se le llama nuestro sacrificio. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 2, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es nuestro sacrificio y también olor fragante. En Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Se le llama la cabeza de la iglesia y el primogénito de los muertos. También es nuestro rescate. En el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo es nuestro soberano. Según el libro de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 15, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores.
En Hebreos capítulo 1, versículo 2, nos habla de que Él es el heredero de todas las cosas. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, aquí, hablando de Dios, que Él ha hablado en los postreros días, ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, se dice que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, resplandor de la gloria del Padre. En Hechos capítulo 2, versículo 11 dice, porque el que santifica y que los son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Hermano por qué? Porque tenemos el mismo Padre, compartimos el mismo Padre. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que escucha nuestra forma humana ante el trono del Padre, y a través de los siglos eternos es uno con la raza humana. Él que nos ha redimido al Hijo del Hombre, y todo esto para que el hombre sea levantado de la ruina y degradación del pecado, para que reflejemos el amor de Dios y compartir el gozo de la santidad. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, se dice de que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Dice esto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, este es Jesucristo, salga en vuestros corazones. O sea que se le llama la estrella o lucero de la mañana. En su primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es también nuestro abogado. Es nuestra propiciación. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es nuestra vida eterna también. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. En este versículo a él se le llama el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de reyes y de la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Acá se le llama el principio, el fin, el alfa y omega. Entonces nos damos cuenta de que a través de nuestras pruebas tenemos un ayudante que nunca falla, y es nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro abogado, es el principio, es el fin, es el pan de vida, es todos esos adjetivos que en realidad quedan cortos para la gloria de Él. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces se le llama también el comienzo de la creación de Dios. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, este es Jesucristo, la raíz de David, es el Señor Jesucristo,
ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Otros 3 adjetivos o 3 nombres que se le da, que se le asumen a Jesucristo. Y en Apocalipsis 19, versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito entre nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces nos damos cuenta que acá nuevamente es la estrella resplandeciente de la mañana y que también él dice de que él es la raíz del linaje de David. Entonces quiero compartir con ustedes algo que en realidad lo leí hace tiempo y no viene de, bueno, los atributos vienen de la Biblia, pero en realidad no tengo versos de la Biblia exactamente para dárselos detrás de cada uno, pero basado en lo que ya les compartí, van a saber que estoy hablando de Jesucristo. Dice lo siguiente, no tuvo sirvientes y sin embargo se le llamaba amo. No tenía grado educativo y se le llamaba maestro. No tenía medicinas y lo llamaban el sanador. No tenía ejército, pero los reyes le temían. No ganó ninguna batalla militar, pero conquistó el mundo. No vivía en un castillo y lo llamaban Señor. Él no gobernó ninguna nación y ellos lo llamaron Rey. No cometió ningún crimen, pero lo crucificaron. Fue enterrado en una tumba, pero vive hoy. Su reino no es de este mundo, pero está en los corazones de los que creen. Habló de amor y perdón y sus palabras han transformado a millones de personas. Él no ofrece ninguna riqueza material. Sin embargo, lo consideramos el tesoro más grande de nuestras vidas. Él no promete ningún poder terrenal, pero en su nombre los impotentes han encontrado fuerza. Aunque no dejó ninguna palabra escrita, su mensaje ha llenado innumerables páginas. En su debilidad encontramos nuestra fuerza. En su sufrimiento, nuestra salvación. El hombre más grande de la historia continúa invitándonos a una historia de redención, amor y vida eterna. Su nombre es Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿aceptaremos la cordial invitación que nos hace con tanto amor? Nuestro Señor Jesucristo. Hay una lista mucho más grande de la que compartí con ustedes de cómo la Biblia menciona quién es Jesucristo. Lo tuve que hacer breve porque no quiero hacer esto muy largo, extenderme demasiado, pero les agradezco por su atención y mi deseo es de que verdaderamente nos demos cuenta o se den cuenta de que nuestro Señor Jesucristo en realidad es todo en nuestra vida. Cuando no lo tenemos en nuestro corazón, tenemos un vacío tan grande que no hay fama, no hay dinero, no hay nada que pueda llenar ese vacío. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, toca nuestro corazón, nos cambia de tal manera que es increíble. No hay palabras que puedan describir su amor tan grande y todo el cambio que hace en cada uno de nosotros cuando estamos dispuestos a aceptar la invitación que Él nos da. Les agradezco mucho por la atención. Y con la bendición de Dios, espero que este mensaje haya tocado corazones. Gracias y feliz día.